Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presenta Expansión Daily, lo que hay que saber. La nueva relación entre Claudia Sheinbaum y el Poder Judicial ya arranca en unos días. También 2 billones de pesos están en pugna con el SAT y esperan a la nueva Corte y la Ciudad de México ante el Mundial. ¿Qué lecciones ciclistas se pueden aprender de los Olímpicos en París? Es lunes 25 de agosto, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily. Suscríbanse a este podcast para que no se pierdan ninguno de nuestros capítulos. Hoy está conmigo Mónica Alfaro, editora de Broadcasting aquí en Expansión. Mon, ¿cómo andas? Bien, gracias. Lista para empezar esta semana. A ver, no puedo creer que está a punto de empezar septiembre. ¿Por qué no? Pero me calmo. ¿Por qué no? Pues está cañón. Perdón si este es un lugar común, puedo escuchas, pero no puedo creer que ya se está terminando el año. Ya se está terminando el año, es correcto. El sábado fui a hacer un poco de súper y ya vi que todavía no las ponían oficialmente, pero vi que empezaban a mover cosas tanto de Día de Muertos como algunos productos que les iba llegando de Navidad. Sí, efectivamente, sí me pareció profundamente exagerado cuando seguimos en verano, pero bueno, es lo que es. Bueno, 2 notas antes de pasar con la primera información. Julio César Chávez Jr. llevará de manera poco ortodoxa, pero su proceso en libertad, de acuerdo con especialistas, los delitos que enfrenta, particularmente el de delincuencia organizada, pues no le tenían que alcanzar para esta libertad provisional, pero pues este país es mágico y el exboxeador, el hijo de la leyenda, llevará su proceso, como les decía, fuera de la cárcel. Y también el viernes, y porque aquí lo hemos platicado ampliamente, Intel finalmente cerró la venta de 10% para el gobierno de Donald Trump, el gobierno del presidente estadounidense buscaba y finalmente consiguió un porcentaje de esta empresa de Intel que por muchos años fue dominante, fue el referente en el mercado de semiconductores, quedó detrás sobre todo de sus principales competidores, tanto en Estados Unidos como de China. Y bueno, ahora el gobierno estadounidense será parcialmente dueño de la compañía para impulsar este sector tan clave y una empresa tan importante en un momento en el que se disputan la prevalencia, ¿verdad? Uh-huh. La prevalencia del poder entre China y Estados Unidos por los semiconductores. Pero bueno, vámonos ya con la primera nota porque estamos a algunos días de que ocurran 2 cosas. La primera de ellas es que se cumple 1 año de la toma de posesión de la presidenta Claudia Sheinbaum. El próximo 1 de septiembre dará su informe de gobierno, tendremos el informe de gobierno, pero creo que igual de importante en esta ocasión es que también ese día arranca la nueva corte por la que me encantaría decir votamos, pero pues o sea, sí fui a votar, pero votamos unos cuantos, unos muy pocos, muy poquitos hace unos meses. Sí, a ver, no estaba yo haciendo drama nomás porque, ya viene septiembre y soy una señora, sino porque con lo que esto implica, y en este caso la llegada de la nueva corte, que ya se sabe, expertos han advertido mucho sobre que la llegada de estos primeros ministros electos, electos, pero electos, no será, la verdad, mucho aire fresco, sino una pérdida del contrapeso frente al Poder Ejecutivo. Y déjame recapitular aquí un poquito para los podescuchas que tal vez estamos olvidando que desde el sexenio de López Obrador, bueno, la Corte se convirtió en un freno a megaproyectos, a reformas. Con Claudia Sheinbaum la relación, la verdad, empezó igual de tensa. Hubo muchas críticas directas. La presidenta, de hecho, acusó al tribunal de liberar delincuentes, de usurpar funciones del Congreso, de permitir actitudes racistas, y de hecho sí se ha calificado por algunos expertos como que la Corte Saliente no fue un interlocutor válido para la presidenta, ¿no? Sí, sabemos que desde la administración anterior las fricciones con el otro poder de la Unión
era bastante mala, pero bueno, ya la presidenta ha dado algunas señales de cambio. Por ejemplo, invitó a los ministros de la Corte, a los nuevos, a su primer informe. Sí, no, y a también los viejos anunció, ya no. O sea, a los viejos ya de esos ni los quería. Les va a mandar, no, ni mail de despedida les mando. Y bueno, anunció también que asistirá a la toma de protesta de los nuevos integrantes de la Corte. Como les digo, este es uno de los grandes contrastes en estos primer año de gobierno. Recordemos además que ella se negó a invitarlo a ceremonias como la conmemoración de la Constitución. Y bueno, de los 9 ministros y ministras de la Corte, al menos 6 tienen vínculos con Morena o con el expresidente López Obrador, desde luego Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Hugo Aguilar Ortiz. Y bueno, hay varios analistas que advierten que este perfil de ministros pues compromete de alguna manera la autonomía del máximo tribunal, va a fortalecer esta idea que sobre todo menciona mucho la oposición de una corte capturada, una corte que más que un contrapeso del Ejecutivo y del Legislativo será comparsa. Sí, y a ver, Claudia Sheinbaum ha celebrado la llegada de esta nueva corte, especialmente la de Hugo Aguilar, que es el primer presidente indígena de la corte en décadas. Y a ver, eso por definición suena muy bien, pero lo que sí es cierto es que se sabe que su perfil, se advierte por expertos que su perfil será gris y condescendiente, que lo que va a intentar es no generar conflictos con el Ejecutivo, no frenar la agenda presidencial. Y entonces es cuando dices, ¿qué tanto importaba que el presidente de la corte fuera un presidente de origen indígena? ¿No? Bueno, aquí los expertos dicen que una corte subordinada significará menos contrapesos, como decíamos, a decisiones muy importantes como reformas estructurales, nombramientos clave o los megaproyectos que decíamos al inicio, porque pues recordemos que la Corte de épocas de López Obrador suspendió temporalmente el aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya, dio revés a la reforma electoral, de hecho, al traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa. Entonces, pues esto es algo que no va a pasar. Y recapitulamos un poco porque ustedes dirán, pues ya, ¿para qué dicen eso? Bueno, porque hay que recordar qué es lo que nos ha traído hasta estos momentos, ¿no? Sí, como bien dices, la verdad es que son varios los enfrentamientos, varios los encontronazos que hubo en el pasado, que se espera que con la nueva corte pues simplemente pasen de largo. Por cierto, antes de cambiar de tema, Arístides Guerrero, quien será próximamente también ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a quien se le recuerda por hacer esta campaña llamándose o haciéndose llamar el ministro Chicharrón, que estaba mejor preparado como un chicharrón. Ya lo recordaron. Sí. Pues tuvo un accidente automovilístico en la Ciudad de México, su equipo lo reporta estable, sí tuvo que ser llevado al hospital, sin embargo estará bien, estará listo para el 1 de septiembre. Ojalá se recupere pronto. La verdad es que parece que venía de Guerrero o del sur del país cuando tuvo este percance vehicular. Pero bueno, 2 billones con B de pesos están en pugna con el SAT y que ya esperan a la nueva Corte de Justicia. Así es, los ministros, los nuevos ministros, los nuevos magistrados que van llegando a este nuevo Poder Judicial en septiembre. Si pensaban que no se les había acumulado la chamba, pues, oh sorpresa, porque los contribuyentes y el SAT se pelean estos 2 billones de pesos en tribunales por alrededor de 196,500 adeudos fiscales que no fueron aceptados por personas físicas y morales y ya tienen un medio de defensa. ¿Qué quiere decir todo esto? Que van a llegar a ver cómo hay pues esta cifra, 196,500 de casos que están peleándose los contribuyentes con las autoridades. Oye, y déjame aclarar que cuando dices adeudo fiscal o un crédito en este caso, es básicamente las deudas del SAT, no solamente de personas físicas, sino de personas morales. Son estos montos que la autoridad pues ha determinado después de revisiones o de auditorías que debemos por incumplimientos, por multas, por recargos, por intereses, en fin, todo esto, ¿no? Y la cifra de créditos fiscales controvertidos, es decir, los que en algún momento se han determinado por la autoridad y el que lo recibe, persona física o moral, dice, no, a ver, quiero hacer una aclaración, la cantidad al cierre del primer semestre es de 293,000 millones de pesos, mayor
quiero repetir esto, 293,000 millones de pesos mayor a lo registrado en el mismo periodo del año pasado. Y es que el número y el monto, o sea, tanto la cantidad de casos como el monto en términos de cantidad de dinero registrado en la primera mitad del año son los más altos de los que se tiene registro en un periodo igual desde 2018. Y este crecimiento sin duda se debe a lo que ya hemos hablado aquí muchas veces, una mayor fiscalización del SAT, lo que hace que aumente el número de estos créditos determinados y sus montos, por supuesto. Así. A ver, ojo, cada vez que decimos créditos y hablamos del SAT, tradúzcanlo a deudas. Punto. Son el término correcto, el término administrativo correcto es decirle un crédito fiscal, pero es básicamente un adeudo. Las deudas que las autoridades fiscales nos imponen a los contribuyentes y que, fíjate, nada más de hablar de esta cantidad, 293,000 millones de pesos, es el equivalente al costo de muchas obras del gobierno. Es más que muchos recursos que se le han destinado o se le destinan, por ejemplo, a varios programas sociales. Y desde luego es dinero que la autoridad está ansiosa, ¿verdad?, de que llegue finalmente a sus arcas. El problema aquí es que pues, los contribuyentes han estado batallando más y han estado peleándole más al fisco en los tribunales. Entonces, en este camino de la resolución a partir del próximo 1 de septiembre, como les decíamos, que lleguen los nuevos juzgadores, parece que podrían inclinar la balanza a favor del SAT, de acuerdo con especialistas, que en el último semestre además el fisco ganó cerca de 80% de los juicios definitivos, es decir, 8 de cada 10 juicios definitivos, juicios en esa instancia, en última instancia, entre los contribuyentes y el SAT, lo terminó ganando la autoridad. Y nuestro querido Luis Pérez de Hacha, socio fundador y director del despacho Pérez de Hacha e Ibarra de Rueda, explicó que el aumento en los juicios resueltos a favor de el SAT obedece a este fortalecimiento de una estructura que se inició hace 20 años, que se han capacitado a sus abogados los del SAT, que sí hay experiencia adquirida, pero bueno, también ya sabemos que con esta nueva corte las cosas podrían ponérsele más facilitas. Sí, tal cual, y el porcentaje de esos juicios ganados en el primer semestre, como decías, pues es el más alto. También, o sea, no solo cantidad de deudas, cantidad de dinero, sino la cantidad de juicios ganados, podría incrementarse más, dado lo que estábamos diciendo en la nota anterior. O sea, aquí, pues escuchas, una cosa está ligada con la otra, y de hecho Pérez de Hacha, nuestro experto, le comentó a Dainzú Patiño, quien es la autora de esta nota, que lo mejor que podemos hacer como contribuyentes es llegar a un acuerdo directo con la autoridad. Bueno, primero pagar nuestros impuestos, por supuesto, pero llegar a un acuerdo directo con la autoridad o a través de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, que es la PRODECON, antes de ir a tribunales. Yo sé, no nos gusta pagar impuestos, pero pues es lo que hay que hacer. Es lo que hay que hacer, y sobre todo siempre que se puedan evitar llegar a los tribunales en este país es una buena opción, a menos de que ustedes determinen otra cosa. Asesórense correctamente, y también tenemos un montononón de información en nuestro podcast hermano Cuéntame de Economía para que vayan y evalúen y revisen qué tanto les conviene y sobre todo de qué va esto de hacerle frente al fisco. Pero bueno, cambiando de tema, varias organizaciones de la sociedad civil se han convertido en pieza clave ante el desabasto terrible de medicinas para niños con cáncer. Estos menores y adolescentes que superan esta enfermedad pueden enfrentar retos al reintegrarse a sus vidas escolares, sociales y familiares, y bueno, también a lo largo de su vida deben estar bajo mucho control y vigilancia médica. Los tratamientos pueden dejar secuelas en algunos órganos o en algún sitio particular del cuerpo, y bueno, de acuerdo con la Secretaría de Salud, cada año se registran pues tristemente cerca de 2,000 casos nuevos de cáncer en menores de 18 años, aunque organizaciones de la sociedad civil ya estiman una incidencia anual de entre 5 y 7,000 nuevos casos. Sí, no, bueno, y además esta cifra es mucho más grave si consideramos que en México el cáncer es la segunda causa de muerte en menores entre 0 y 18 años. Y en mayo de este año, del 25, David Kersenovich, el secretario de Salud, dijo que actualmente se tiene una sobrevida del 52%, aunque la OMS estima que tiene una sobrevida a 5 años superior a 70%. Por alguna razón veo aquí otros datos por todos lados, pero bueno. Lo que sí es cierto... Muchos datos. Sí. Desde 2019, el papel de las organizaciones ha cobrado mucha mayor relevancia frente a estos retos del sistema de salud, dado el desabasto de medicamentos. Y en julio de este año, el Movimiento Nacional
por la salud, papás de niños con cáncer, un movimiento que no debería de existir porque no deberíamos de necesitarlo, que está encabezado por Israel Rivas, reveló que el desabasto ha provocado que cerca de entre 4 y 5 mil menores y adolescentes hayan fallecido por cáncer. Y por eso es que las organizaciones son pieza clave para que esta población pueda seguir con tratamientos, con nuevas oportunidades, con acompañamiento médico, psicológico, social, no solo a ellos, sino a sus familias. Esa cifra, Mónica, es creo el punto toral de esta información. Cómo el desabasto ha generado se ha traducido lamentablemente en el fallecimiento de estos entre 4 y 5 mil menores de edad por temas de cáncer. Y bueno, varias de estas organizaciones precisamente se han fundado a raíz de esta lucha contra la enfermedad, pero también contra la propia inacción del gobierno. Por ejemplo, hay un ANSER, otro organismo muy importante en este combate. Fue fundado por Laura Vidales hace 20 años, cuando su hijo Andrés falleció de cáncer cuando tenía 13 años. Actualmente respalda a familias bajo 4 programas distintos: financiamiento de trasplantes de médula ósea, talleres de fortalecimiento económico, apoyos en especie como despensas y acompañamiento educativo. Otra asociación que ha cobrado relevancia es Concausa, fundada en 2018 en Oaxaca y que actualmente brinda apoyo a más de 250 pacientes pediátricos con cáncer en tratamiento o vigilancia, la mayoría de ellos, desde luego, sin acceso a seguridad social. Fue fundada en Oaxaca, atiende pacientes ahí, pero también en otros estados, incluyendo a varios adolescentes que han quedado en el limbo al cumplir la mayoría de edad y no tener garantizada la continuidad de su tratamiento. Bueno, hay por ahí otras organizaciones, ¿no, Moni? Sí, una que ya tiene más de 35 años es la Casa de la Amistad, que ha cambiado la vida de más de 15,000 pacientes con cáncer y, como ya digo, sus familias comúnmente de escasos recursos afectados por esta enfermedad. Y la misión de la Casa de la Amistad es que todos los niños tengan acceso a tratamiento, que ninguno muera por falta de tratamiento. Y de hecho, ellos empezaron como un pequeño albergue en la Ciudad de México que lo que hacía era en realidad alojar a familias que venían a la ciudad para tratamientos oncológicos. Pero bueno, poco a poco se dieron cuenta, por supuesto, que el cáncer necesita transporte, no solo medicamentos, sino alimentos, apoyo educativo, emocional, en fin, porque como ya hemos dicho, este tipo de enfermedades no atacan solamente a quien está enfermo, sino a las familias completas. Y de hecho, déjame decirte algo, me encanta el nombre de ANSER de la primera que mencionaste, porque lo que hay detrás de ese nombre es Aquí Nadie Se Rinde, así se llama la organización. Es una maravilla, sin duda, el origen del nombre y todas las labores que hacen estos organismos. La verdad es que, de nuevo, son fundamentales. Ojalá no tuvieran que existir estas organizaciones y que tuviéramos un sistema de salud digno, ¿verdad? Y apto para atender los padecimientos de todas estas menores, de todos estos menores, pero ante esta carencia han salido a dar la cara de una forma, insisto, dignísima. Pero bueno, cambiando radicalmente de tema, finalmente las refinerías de Pemex rebasaron el 1,000,000 de barriles. En junio este nivel no se alcanzaba en años y bueno, es reflejo de un esfuerzo de la petrolera por elevar el procesamiento de crudo, pero como siempre hay un pero en las notas de Pemex. El problema es que ocurre en un sistema de refinación que está presionado por el deterioro de las plantas y con riesgos latentes de retrocesos. Es decir, así como les estamos diciendo, este 25 de agosto que se alcanzó esta cifra del 1,000,000 de barriles diarios refinados, pues muy pronto quizá les tengamos que decir que creen que pues ya va para atrás. Es que, ¿qué creen? ¿Qué creen que va para atrás? Es que, Gonzalo, siempre le encuentras un pero a estas notas, de verdad, no puede ser. Siempre hay gato encerrado en los números, hombre. Bueno, no, pero Pemex es peculiar. Sí, a ver, de hecho, Pemex dijo en su reporte que las marchas forzadas que mencionas, con las que han estado operando, con las que opera el sistema de refinación nacional, ha elevado mucho la producción de combustibles, ok, sí, pero reconoció que pueden tener alguna falla, que bueno, y que la cifra podría caer, qué bueno, y de hecho los especialistas, por ejemplo Gonzalo Monroy, a quien consultó Diana Gante, él es socio director de la consultora GMEC, él dijo que los principales saltos corresponden a Salina Cruz y a Tula, que tienen una producción que ronda los 200,000 barriles. Esto implica saltos muy grandes en su operación, aunque no se descarta que haya factores que las vuelvan a llevar a la baja. Y uno pensaría, ¿de dónde sacan esta información? Bueno,
Por ejemplo, hubo un incendio que se registró en Salina Cruz la semana pasada y esto obviamente va a ser una baja para el reporte del siguiente mes. Correcto. Y a ver, también hay un asunto, es que la calidad del producto es un factor clave. Del total de la... ¿Cómo? ¿No solo tiene que ser mucho, no, sino bueno? No, exactamente. O tú le pones cualquier porquería a tu carro, pues no. Y es que de la producción total de junio, poco más de 380,000 barriles diarios correspondieron a gasolinas, de las cuales 362,000 fueron de Magna, pero solamente 20,500 de Premium. Uh-huh. El diésel también se colocó en segundo lugar con 228,000 barriles diarios, mientras que el combustóleo sumó 217,000 barriles diarios. Ahora. Pero ahí vas con otro pero. Ahí va con otro pero. El combustóleo es considerado un subproducto de muy bajo valor que no puede procesarse en las actuales configuraciones de las refinerías mexicanas que operan con crudo pesado. Ahora, el reto también para Pemex es sostener estos niveles de manera constante, ya que en distintas ocasiones ha registrado caídas abruptas en producción por accidentes, paros programados, deficiencias estructurales, lo que desde luego limita la continuidad de las operaciones. Dígase también de paso, el combustóleo y su quema en varias plantas en el país es probablemente la principal causa, de acuerdo con muchos especialistas, la principal causa de los días de contingencia que de pronto llegamos a tener en esta ciudad y en otras tantas. Wow. Es un producto verdadera y altamente contaminante. Pero bueno, Moni, para hablar de estos temas, ¿aquí y en dónde más? Aquí y el jueves, el equipo de expansión estaremos en los Energy Talks, que es un evento organizado por Siemens Energy de la mano con Expansión, en donde estaremos hablando de todo lo que tiene que hacer México y lo que gira alrededor de donde estamos, camino a la COP30. Entonces, energías renovables, por supuesto que vamos a hablar con los protagonistas de esta industria, así que no se pierdan la transmisión a través de nuestras redes sociales y ahí les vamos a estar contando. Van a ver, por supuesto, a muchos de nuestros periodistas ahí liderando estas conversaciones. Correcto. Y bueno, antes de ir con la última nota, dos informaciones adicionales muy breves. El viernes de la semana pasada, el presidente de la Reserva Federal estadounidense, Jerome Powell, anunció allá en la reunión de Jackson Hole, una de las más importantes en términos financieros, la más importante definitivamente para el Banco Central estadounidense, anunció que ya hay condiciones para realizar la tan cacareada y esperada y presionada baja en la tasa de interés por parte, lo que tanto le interesa al gobierno y al propio presidente Donald Trump. Parece que de acuerdo con lo que dice Powell, el panorama económico ha cambiado y ya existe la condición, ya existen las condiciones para poder hacer este ajuste en su próxima reunión de septiembre, ya en unas cuantas semanas. Y también para los que son fans del crimen y los thrillers, recordarán este caso de los hermanos Menéndez que asesinaron en los años 90 a sus padres en un crimen brutal. Bueno, Kyle y Lyle Menéndez finalmente les fue negada a ambos de manera separada su solicitud para salir bajo palabra allá en Estados Unidos, así es que todo indica que estos hermanos pasarán ya el resto de sus días en prisión. Si no se sabe en ese caso, hay una película y un documental que se pueden echar este fin de semana que venga. Hay una serie en Netflix, como dices, hay documentales, hay de todo, ¿verdad? Sobre los hermanos Menéndez, un caso tremendo. Pero bueno, ahora sí vámonos ya con una muy buena lección de París para la Ciudad de México. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Y bueno, como todo mundo sabe, el próximo año los ojos del mundo estarán en la Ciudad de México y otras tantas sedes mundialistas por esta justa, ¿verdad?, de la FIFA. Y bueno, el Azteca tendrá 4 partidos. Se espera la llegada masiva de turistas que pondrán a prueba a esta urbe ya tan saturada en términos de tráfico y transporte. Pero ojo, que desde París llega una gran lección, y es que de acuerdo con Charlotte Good, jefa de la misión de la bicicleta de París, dice, una de las grandes lecciones, una de las grandes enseñanzas que tuvo la capital francesa es que es muy bueno convertirse en un pueblo bicicletero. A ver, París construyó 415 kilómetros de ciclovías olímpicas y habilitó 27,000 estacionamientos temporales que después, y esto es importante, se volvieron permanentes. La clave es que
Nada se levantó solo para el evento. Toda infraestructura se hizo como herencia urbana a largo plazo. Nada de que ahorita para ahorita que viene el montón de gente. No, entonces el reto y la oportunidad para la Ciudad de México es conectar al centro con el Estadio Azteca mediante ciclovías continuas y de hecho durante este tiempo tendrían que organizarse desfiles ciclistas como ensayos logísticos y para garantizar la seguridad en las rutas, pero como bien dices Charlotte Goth, que es esta jefa de la misión de bicis en París, dice que si no se actúa ya vamos a perder esta oportunidad de consolidar un cambio absoluto. Es una oportunidad de oro para la ciudad y para los que vivimos aquí, la verdad. Tal cual lo dices, Moni. A ver, París creo que es una de las ciudades más caminables y que se disfruta andar a pie, pero también en bicicleta. Se construyó una red maravillosa para los Juegos Olímpicos que permitió a miles de personas poder disfrutar de esta justa de una manera bastante saludable y también evitando el caótico tráfico que prevalece en París. Y bueno, el Mundial 2026 puede ser para la capital mexicana lo que los Olímpicos fueron para la francesa, este catalizador de infraestructura ciclista permanente. Lo que dices, sin embargo, es lo más relevante. Hay que actuar ya. Mira, mientras no nos quedemos con lo de que, con la equivalencia de somos como Dinamarca ya en términos de salud, ahora como París Francia en términos de ciclismo. Ya verás que no, y que vamos a ser una ciudad bien, pero bien bicicletera. Pues bueno, mi querida Moni, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de arranque de semana. Gracias a ti y podescuchas, les deseo que tengan una gran semana. Recuerden que toda la información sobre estos y muchos más temas siempre están en expansión.mx. Y leemos sus comentarios en nuestras redes sociales, todas @expansiónmx. Nos escuchamos mañana. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple. Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presentó.